Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Soy Santi Boys, esto es un nuevo programa de Planeta Roma Podcast. No es un programa cualquiera, es el que hacemos justo después de ganar el derbi ante el Lazio. Y para charlar sobre el encuentro, todo lo que nos dejó este derbi, tengo la suerte de estar acompañado por Juan Diego López. ¿Qué tal, Juan Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Contento, ¿no? Sí, contento por la victoria de ayer en el derbi. Y nada, encantado de participar un día más con vosotros. Un derbi que empezaba, si hacemos cierta cronología, empezaba el día con algo muy habitual, que es enfrentamiento de las dos aficiones. Para ser estrictos y hablar de todo, las horas antes incluso habían estado protagonizadas por algo que a mí personalmente no me gusta, que no comulgo en absoluto con ello, y es alguna que otra pancarta e incluso algún que otro cántico de parte de la afición de la Roma con tonos antisemitas a la afición de la Lazio, quien suele entonar este tipo de más de cánticos y de situaciones con los istriccioni que se le llama en italiano, con esas pancartas. También lo hubo por parte de la Roma, de parte de afición de la Roma, como digo, y es algo que creo que también tenemos que condenar. A partir de ahí, cosas más habituales. Enfrentamientos que no pasaron a mayores, por suerte, fuera del estadio. Algo de tensión que también se vivió dentro del terreno de juego en fases del propio encuentro, luego hablaremos sobre ellas, y que también se dieron a la postre, ¿no? Después del encuentro, unos celebrando de una manera, otros tirando en cara también este tipo de situaciones, pero que al fin y al cabo creo que todo o casi todo debería englobarse dentro de lo que es un derbi de Roma, ¿verdad? Sí, los derbis ya sabemos que son partidos calientes. En la ciudad durante la semana y los días previos ya se calienta normalmente el ambiente. Bueno, es típico entre las dos aficiones también pues esos enfrentamientos verbales y bueno, un poco de jaleo siempre hay. Y también en el campo, porque no es nuevo que en el derbi pues bueno, los jugadores es un partido con mucha tensión, los dos quieren ganar, porque en el derbi normalmente cuando pierdes pues quedas un poco retratado, no es un partido cualquiera, y la Roma es verdad que venía, si no me equivoco, de 5 derbis seguidos sin ni siquiera marcar un gol. Entonces pues era el primer derbi de Daniele De Rossi en el banquillo, bueno, un cúmulo de circunstancias que bueno, siempre se viven con mucha tensión. Y en este caso, pues no iba a ser menos. Un encuentro que ya tuvimos diferentes jugadores que no pudimos ver o que no fueron de la partida, al menos titulares, contra el Lecce el lunes anterior. Un partido que dejó muy mal sabor de boca, sobre todo por el resultado. No hay que obviar que en Vía del Mare muchos de los rivales directos de la Roma ni siquiera han puntuado. Otros sacaron un empate, como es nuestro caso, pero se llegaba al derbi con ese pequeño mal sabor de boca. Sin embargo, la Lazio había cambiado de técnico, con Tudor en el banco, había jugado un doble partido, uno de Copa del Rey, la ida de las semifinales, de Copa del Rey, de Copa Italia, uno de la ida de semifinales y otro de Liga contra la Lazio, con cara y cruz, una derrota y una victoria. Y, por ejemplo, parecía que eso nos podía dar un poquito de menos favoritismo. Y digo menos favoritismo porque la Lazio, y obviamente cuando hay un cambio de entrenador es síntoma inequívoco de ello, no estaba llegando en un buen momento. Y ese partido en el Vía del Mare, en el tacón de la bota del país transalpino, quizás nos hacía llegar a nosotros con un poquito, insisto, de mal de sabor de boca. El 11 que puso el Liza Daniele De Rossi fue con Miles Villar en la portería, Txekičeli, que no sé si te sorprendió la alineación del turco en el lateral derecho, Diego Llorente y Gianluca Mancini pareja de centrales, Angelino por la izquierda, un centro del campo muy habitual,
eso sí que es cierto, igual que la delantera, digamos, en esa parte teníamos al 11 plenamente de gala, con Leandro Paredes flanqueado por Lorenzo Pellegrini y Bryan Cristante, y arriba las mediapuntas para Paulo Dybala, Stefan El Shaarawy, y en punta de ataque el filo del cuchillo para Romelu Lukaku. No sé qué es lo que te pudo sorprender, si es que algo lo hizo en este caso sobre el 11 inicial. Sí, como bien decías, en el partido contra el Lecce, en Vía del Mare, yo creo que De Rossi ya reservó a algún jugador, por ejemplo como Dybala, dando entrada a Bove, a Baldanzi, algún otro tipo de jugador que normalmente tiene menos minutos, y era con vistas, yo creo, al derbi, sobre todo Dybala, que siempre anda entre algodones y es importante tenerlo fresco. Y me sorprendió sobre todo la entrada de Celik en el lateral derecho. Yo pensaba que iba a jugar Cartor, el neerlandés, y no, se ve que, bueno, De Rossi le tiene confianza a Celik y fue lo único que me sorprendió. Ndicka ya sabíamos que no podía jugar por estar sancionado y tenía dudas de si iba a entrar Llorente o Huijsen. Uh-huh. Bueno, la verdad que Llorente yo creo que hizo un buen partido, un partido con Mancini. Y bueno, no me sorprendió. Sí que me sorprendió un poco más el tema de Celik en el lateral derecho. Es la única posición que vi que un poco, pues bueno, sí, me había sorprendido un poquito, aunque tampoco tiene mucho más para elegir. O es Celik o es Karsdorp, no hay más. Y bueno, el resto equipo de gala, podríamos decir, con Dybala, Lukaku y el Shaarawy arriba. Sin sorpresas por parte de Tudor en el 11 de la Lazio, jugando con los 4 defensores, en este caso un poco engañoso, con Adam Marusic en la derecha, siempre a una altura superior, Nicolò Casale, Alessandro Romagnoli y Mario Gila, el español, por el costado izquierdo, que había hecho muy buen partido contra la Juventus. Cerraba con defensa de 3, insisto, Marusic por la derecha, Felipe Anderson por la izquierda, que en un momento del encuentro en el segundo tiempo llegó a jugar por la derecha, pero es cierto que en ese sentido un Felipe Anderson totalmente, voy a decir, desperdiciado para la Lazio, un doble pivote de Matteo Guendouzi. Yo lo dije en el programa anterior, había hecho muy buen partido saliendo desde el banquillo y creía que podía ser titular y así acabó haciendo pareja con Matías Vecino, y eso elevó la posición de Daichi Kamada en el 11 de la Lazio al lado de Isaksen. ¿Por qué? Porque Zaccagni se lesionó en el partido contra la Juventus, ellos dos por detrás de Ciro Immobile, relativamente parecido a lo que planteaba realmente bajo el patrón de Daniele De Rossi la Roma, pero no sé qué sensaciones te deja, porque a mí, en términos globales, el final del partido me acaba dejando un poco el mismo pozo que tenía anterior al mismo, y es que a esta Lazio se le podía hacer bastante más daño de lo que realmente le hicimos en el partido. Hay que recordar que el partido de ida en la primera vuelta fue un 0-0 muy tosco, muy tosco, y la eliminación de Copa creo que lo que más nos dejó fue esa misma sensación, es decir, ¿cómo podemos haber perdido contra esta Lazio? Sí, la alineación de la Lazio yo creo que viene condicionada un poco también porque les faltaba Zaccagni, que es un jugador importante para ellos, sobre todo en ataque, y me sorprendió que no jugara Luis Alberto, que pusiera a japonés Kamada. Bueno, más o menos la misma posición, pero Luis Alberto es un jugador que normalmente nos hace bastante daño cuando juega los derbis y es peligroso siempre. Y bueno, sí, lo que tú dices, yo creo que es una Lazio venida menos en este año, y era un partido, yo creo que para meterle mano bastante bien, en el sentido de ganar, que lo hicimos, pero con un juego... a mí me deja mal sabor de boca el juego que hicimos, sobre todo los últimos 20-25 minutos. Para mí un juego bastante ramplón por parte de la Roma, muy, no sé decirlo de alguna manera, muy a lo Mourinho, es decir, muy a defender el resultado, que fue una cosa que no habíamos visto con Daniele De Rossi, que era una de las cosas que a mí me gustaban porque había cambiado bastante el sentido de que queríamos ser siempre protagonistas en el juego, con balón, proponer jugada de ataque y sobre todo terminar más en portería contraria. Y en este partido no lo vi y me decepcionó un poco en ese sentido. Yo creo que también era un poco el miedo a no perder el derbi y conseguir esos 3 puntos que son muy importantes.
pero los últimos 20-25 minutos la verdad que no me gustó nada el juego de la Roma. El mensaje de Rossi sacando a Smalling, primero a Spinazzola y luego a Smalling, fue un mensaje al equipo de vamos a defender el resultado, bajo mi punto de vista, y no me gustó. No me gustó porque nos metimos muy atrás. La Lazio tuvo muy pocas ocasiones realmente, pero tuvo una que estuvo a punto que le anularon el juego, fuera de juego el VAR, y podía por centímetros haber empatado. Y la verdad que no me gustó. Los últimos 20-25 minutos no me gustó. La salida del descanso de la segunda parte sí me gustó, que tuvimos el 2-0 con el palo del Shaarawy, y tuvimos unos 15-20 minutos bastante buenos, proponiendo, entrando más por dentro sobre todo, pero no, ya te digo, no me gustó mucho la última parte del partido. Si nos vamos al inicio del mismo, nos encontramos a dos equipos que se presionan muy alto. Fue bastante llamativo, los dos presionando alto, intentando que tanto porteros como defensores no tuvieran opciones en corto ni a media distancia y optaran por jugarse balones largos y en ese duelo ganar segundas jugadas. Es más, hubo un momento a partir del cuarto de hora inicial en el que la Lazio empieza a vivir cómodamente en ello, empieza a ganarnos segundas jugadas. La Roma tiende a encerrarse atrás. Yo en Twitter hice una captura de pantalla en la cual publicaba que habían hasta 7 jugadores de la Roma, 7 jugadores de campo más Svilar dentro del área. Estamos hablando del minuto 21, defendiendo una jugada. En esos momentos de complicación para la Roma, lo que nos encontramos es una Lazio que gana mucho mejor las segundas jugadas, teniendo mayor superioridad numérica en el centro del campo, y que nos acaba encerrando por esa tendencia a ir atrás. ¿Dónde sale la tendencia de este partido a ir atrás según mi punto de vista? En, digamos, una dupla que a la larga, que normalmente no suele funcionar muy bien en ataque, pero que el contexto de este partido, en este marco, creo que nos perjudicó por la tendencia, insisto, defensiva de la misma, que fue la de Angelino y el Shaarawy por la izquierda. Angelino se centralizaba mucho y era el Shaarawy quien perseguía a Marusic. Esto hacía que a la postre, sobre todo en defensa estática, la Roma defendiera con una línea de 5 atrás, pura y dura, con centrocampistas mucho más metidos atrás, como son Paredes y Cristante, más de una tendencia a ir hacia atrás que hacia adelante en esa presión, y nos encontráramos que por delante de Lukaku estaba Dybala como una isla y muchísimas dificultades con los movimientos de los mediapuntas del juego del equipo de Tudor para ganar esos rechaces, esas segundas jugadas. Sin embargo, la Roma no desiste en su intento de rifar balones. Al principio le costaba mucho, evidentemente acabó haciendo alguno de ellos. Lukaku ganó un duelo, solo un balón en los primeros 45 minutos, algo que fue absolutamente desastroso por parte del belga, pero a partir de esos 30 primeros minutos de encuentro empezamos a ver cómo hay un poquito más de querencia, un poquito más de proactividad, un poquito más de movimiento. Hasta ese momento, en los primeros 30 minutos, lo estuve revisando porque era muy llamativo, ¿no? Pero ni Dybala, ni Paredes, ni Cristante, ni Pellegrini, que son los 4 que realmente deben llevar las riendas del juego de la Roma, ninguno de ellos, absolutamente ninguno, había contabilizado más de 20 intervenciones. Estamos hablando que Paredes en más de un partido llega al centenar de ellas, y en los primeros 30 minutos, en un tercio del encuentro, no llevaba ni 20. Eso era muy significativo, ¿no? Sí, la verdad que ahí yo creo que lo hizo bien la Lazio, lo hizo bien, presionando arriba, sobre todo la salida de balón. Si nos fijamos en los primeros minutos, sobre todo Svilar, yo creo que toca más balones que Paredes o Cristante. Todo el rato juegan con él hacia atrás porque no hay salida. Muchos balones acaban en la parte de Llorente, normalmente, que rifó algún balón porque tampoco tenía mucha opción más, porque bajaban a presionar al lateral, a Celik en este caso, y yo recuerdo que rifamos muchos balones arriba buscando a Lukaku, que estaba solo ahí arriba como una isla. Lo que tú dices, ganó un duelo, prácticamente no ganó ni un solo balón porque estaba muy solo arriba, y no tuvimos ninguna fluidez para sacar la pelota desde atrás. De hecho, yo recuerdo alguna jugada de que Paredes incluso estaba como tercer central, incrustado atrás,
porque para intentar sacar un poco la pelota, pero sí que eché de menos, pues bueno, un poco más de fluidez de balón o otro tipo de juego en largo, pero realmente con alguna opción para Lukaku o Dybala. Dybala incluso bajó alguna jugada al medio centro a recibir balones, que ahí sí que le fue bien a la Roma porque descargó bastante, porque bajaba mucho a recibir atrás, y ahí sí que empezamos a tocar un poco más, bajando también Pellegrini un poco también a recibir, pero sí que es verdad que nos causó muchos problemas la defensa alta a la presión de la Lazio en este caso. Y tuvimos muchos problemas, la verdad. O sea, por momentos era todo el rato rifar balones arriba porque tampoco había muchas opciones más. Es decir, y lo que tú decías antes de que Angelino se incrustaba atrás como prácticamente quinto defensa, es así. Sí. La defensa de la Roma jugábamos con 5 porque el Shaarawy quedó de carrilero prácticamente, cubriendo las subidas de Marusic. Y es verdad que ahí yo creo que perdemos fluidez, porque nos metemos muy atrás y no hay pase realmente. Paredes es el motor del equipo en este caso. Aglutina mucho juego, y ahí estaba bastante cubierto. Y Cristante le vi también un partido muy flojo ayer, con poca participación y no tuvimos mucha fluidez al principio. Luego sí que ya, pasado la media hora, más o menos, ahí empezamos a tocar más por dentro quizás y fue diferente, pero al principio lo pasamos mal, sí. Aquí nos pasó algo, y todo lo que tú comentas es que estás totalmente lo cierto. Paredes viene entre los dos centrales o a la izquierda de Mancini jugaba por la izquierda, algo no tan habitual en él. Siempre que Indica, obviamente zurdo, está en el terreno de juego, ocupa ese flanco izquierdo de la pareja de centrales y Mancini el diestro. En esta ocasión, para facilitar esa mejor salida de balón probablemente que tenga Diego Llorente respecto al italiano, Mancini era quien ocupaba la izquierda. Paredes caía bien a la derecha o entre los dos centrales, a la derecha de Mancini o a la izquierda del mismo, pero lo hacía con la voluntad de tocar el balón, de llegar a involucrarse en la construcción del juego, pero creo que de forma muy desacertada, porque era Cristante quien tenía que venir a ocupar su posición de pivote y era Dybala quien ocupaba la posición de Cristante, ¿no? Se hacía una cascada en ese sentido a nivel posicional, pero sí, Celik elevaba, como solía hacer su posición. Normalmente la Roma tiende a jugar mucho más por la derecha desde que está Daniele De Rossi, y ser Angelino quien haga las veces de estabilizar esa defensa a 3, muy probablemente todos hubiéramos abogado desde un inicio con la contratación, la cesión de Angelino, por justamente lo contrario. Cuando hablamos de él en el programa hablábamos de un jugador con mucha más vocación ofensiva, con un pie izquierdo que nos podía beneficiar notablemente en cuanto a la calidad de centros, incluso disparos a portería. Celik no es ese tipo de jugador. Ayer volvió a quedar evidenciado en una primera parte que ofensivamente todas las intervenciones del turco fueron discretísimas, me atrevería a decir, pero creo que justamente ese movimiento nos perjudicó. No éramos capaces de encontrar esa superioridad numérica por dentro. Si Celik subía se quedaba con Gila, no conseguíamos que la Lazio se viera desordenada defensivamente, ¿no? ¿Cuándo empezamos a conseguirlo? Cuando en el último cuarto de hora, algo que sí que empieza a notarse aquí en juego, la Roma empieza a subir líneas, empieza a atacar, empieza a llegar al área rival. Así llega el gol con un córner, un córner botado por Dybala, bien cabeceado por Mancini, pero en el momento en el que Paredes deja de posicionarse entre los centrales y se coloca bien dentro y empieza a recibir balones, es el momento en el que empieza a saber salir por dentro, esencialmente por la izquierda, dándole mucho más vuelo a Angelino, y aquí la Roma empieza a fluir mucho más. ¿Por qué? Porque cuando Dybala igualmente acude ahí, a esa zona, como no hay un arrastre de jugadores, la Lazio sigue teniendo los mismos, y por lo tanto, para cubrir a Dybala, ¿quién es el que debe ir allí?
el bueno de Mario Gila. El bueno es irónico, porque la segunda parte de Mario Gila fue un poco, creo que un poco en general, líneas generales, como lo fue lo de la Lazio, en cuanto a que perdió los papeles en más de una ocasión y bien podría haber visto más de una de la tarjeta amarilla que al final la acabó viendo. Pero a Mario Gila le obligaba a dudar si salto a por Dybala o me quedo para una incorporación de Celik, y aquí la Roma empezó a encontrar mayor superioridad numérica y empezó a fluir mucho mejor. En un primer tiempo que terminó la Roma con 11 disparos a portería por 5 de la Lazio, disparos en total, 3 a portería, 0 de la Lazio, 4 tiros fuera para la Roma, 4 tiros bloqueados, 3 saques de esquina, 1-10 como hemos comentado el gol, y una sensación de mayor dominio, 55% de posesión del balón. Insisto, un gol marcado, aunque de goles esperados, aquello de los expected goals, 0,40 por 0,26 de la Lazio. En general, se acababa mejor de lo que se había empezado el partido y se arrancaba un segundo tiempo, como tú antes has mencionado, muchísimo mejor. Es más, para mí los 10 primeros minutos del segundo tiempo son los mejores de la Roma, con mucha diferencia. Sin ir más lejos, Lukaku gana prácticamente cada balón que le cae a 5 metros suyo. Lo gana absolutamente todo, algo que no había sucedido en el primer tiempo. Sí, lo que pasa es que yo creo que la Roma ayer me sorprendió que jugase tanto por la derecha, cuando realmente el fuerte yo creo que estaba en la izquierda, con Angelino y el Shaarawy, porque son dos jugadores muy verticales, los dos. Sobre todo Angelino, para mí, es bastante mejor en ataque que en defensa, y lo que estábamos haciendo es justo lo contrario, es incrustarlo como tercer central. Y me sorprendía que todo el rato jugábamos con Celik, que realmente lo único que se dedicó es a recibir y volverla a pasar hacia atrás o al compañero más cercano, sin ningún tipo de intención ni de atacar ni de hacer mucho más. Simplemente pues no fallar el pase y poco más. Y cuando empezamos a jugar un poco más por la izquierda, que Angelino metió un par buenos de centros, porque tiene muy buen pie, tú lo decías, pega muy bien a la pelota, y empezamos a crear más peligro por allí, porque se juntaban el Shaarawy por banda con Angelino y crean bastante peligro, porque los dos son bastante rápidos, y es ahí cuando ya empezamos a fluir un poco más, y de hecho el gol viene por un córner que se genera por la izquierda, si no estoy equivocado. Pero luego en la segunda parte sí que empezamos bastante mejor. La verdad que Lukaku empieza a ganar duelos, nos ayuda a descargar el juego. Lo que pasa es que la Roma yo creo que aquí tiene un problema, porque cuando el equipo contrario nos presiona arriba, no es la primera vez que un equipo contrario nos presiona arriba, ahí solemos tener problemas. Es decir, es un déficit que tenemos, yo creo, de poder sacar mejor la pelota. Y lo bueno es que tenemos jugadores arriba, porque si el equipo contrario te presiona muy arriba, tú tienes jugadores arriba como para salir de esa presión, ya sea no a pelotazo, pero sí buscando los espacios, y que venga, por ejemplo, Lukaku, que es un jugador que teóricamente tiene que ganar la mayoría de los duelos recibiendo balón de espaldas para ayudar al equipo a descargar. Es decir, tienes un tipo de jugador que para eso es muy bueno y te ayuda a salir de la presión, pero ayer, por ejemplo, no lo vimos hasta la segunda parte, los primeros minutos que tú decías después del descanso. Ahí empezamos a ver a Lukaku ganando duelos, reteniendo el balón y dando juego a los compañeros. En la primera parte no lo vimos. Lukaku, pues es otro tema que podemos hablar, ¿no? Lleva unos partidos, pues totalmente ha desaparecido. Ayer tampoco hizo nada del otro mundo. Entonces, pues bueno, está en un momento bajo y se nota. También venía con algún problema físico de la selección. Cuando estuvo con la selección tampoco jugó muchos minutos y tal, pero sí que es un jugador que para nosotros es muy importante por ese tipo de características que tiene. Y es un problema que no sé si varios equipos van a copiar lo que hizo ayer la Lazio, y nos puede, pues eso, generar un problema, porque tampoco tenemos una gran fluidez para sacar el balón desde atrás. Entonces, pues, sí, es algo que nos penalizó mucho contra el Lecce, lo hizo también contra la Fiorentina. Sí. Ayer volvimos a tener bastantes dificultades, insisto, en esos últimos o primeros 10 minutos del segundo tiempo cambió mucho, no solo por Lukaku, defensa mucho más adelantada, mucho más valiente, muchísimo más ambiciosa. Volvimos a ver defensas, una línea ofensiva anticipándose, una presión tras pérdida bastante asfixiante de la Roma, recuperaba con facilidad. La Roma más reconocible realmente con Daniele De Rossi. Creo que pesó mucho el hecho de que fuera un derbi, pesó tanto que obviamente
dentro del contexto de los 90 minutos, la Lazio tenía que proponer en algún momento, no se iba a conformar con una derrota y nada más. Y esos 10 primeros minutos del segundo tiempo muy buenos de la Roma dieron paso justamente a lo contrario, a un momento más rico en cuanto al juego de la Lazio, más propositivo, más ambicioso, más valiente, en el que empieza a fluir muchísimo más. La Roma tiende a encerrarse atrás y aquí encuentran un filón que acaba a la postre con un gol anulado por fuera del juego de Daichi Kamada, pero que inicia de la misma forma en la que en una secuencia de, me atrevería a decir, unos 10-15 minutos, la Roma encuentra por ahí una brecha bastante importante en la que hacernos daño, que es el costado nuestro izquierdo, el suyo diestro, ¿no? Antes hacía mención a esa dupla que aquí también nos volvió a perjudicar en ese sentido. Y es que con un Marusic muy alto, hago referencia a la misma altura prácticamente que Immobile, atraía mucho la atención del Shaarawy porque Angelino sí iba para adentro. Teníamos un exceso de centrales porque para un delantero centro del Lazio como era Immobile, nosotros teníamos a 3 centrales, si contábamos a Mancini, Llorente y Angelino. Aquí hay un jugador libre y ese jugador libre bien era Casale en el segundo tiempo, Patrick, el español, Patricio Gavarrón, el murciano, que subía en conducción, o Matteo Guendouzi, el francés, que a la postre acabó siendo el más determinante en ese sentido, ¿no? Es el que acaba metiendo el pase a Kamada en ese gol anulado, como digo, que también a la vez inicia esa misma jugada. Entonces, aquí el problema estaba en que el Shaarawy se quedaba entre dos aguas. Me quedo con Marusic muy atrás o salto sobre este jugador. Y en esas dos aguas, entre esas dos aguas, le daba tiempo suficiente al Lazio para progresar y nosotros acabar encerrándonos. Esto, buen momento del Lazio, se interrumpe de una forma que a mí también me recuerda momentos o partidos no muy lejanos en nuestra historia, más de nuestro pasado reciente, en un momento de marrullería pura y dura. En un momento de muchísimas intervenciones, la Lazio ve que no está llegando a portería, varios de sus jugadores empiezan a perder los nervios, otros jugadores de la Roma empiezan a jugarlos, no voy a decir con maestría, porque al final esto tampoco es deportivo, pero hay que saberlo jugar. Y aquí Leandro Paredes lleva los galones de profesional absoluto en este sentido, y entramos en un momento en el que el partido cae absolutamente en juego y se dan situaciones como aquella entre Guendouzi y Dybala, que todo el mundo ya habrá podido ver en redes sociales, en las que Dybala, ni corto ni perezoso, acaba mostrándole su espinillera como campeón del mundo frente a Francia de Guendouzi, o Paredes enfrentándose a todo aquel que tuviera ganas de un mínimo de gresca. Sí, lo que pasa es que si recuerdas en el derbi de la primera vuelta, no sé si recordáis un enganchón que tuvo Pedro con Paredes ya, y yo me estaba fijando porque me sorprendió ese enganchón en ese partido, porque al final, quieras que no, uno es argentino, otro español, pero bueno, hablan el mismo idioma, ¿no? Y hubo como mucho pique. Y en la primera jugada que pudo Paredes, yo creo que picó a Pedro también. Sí. Y Pedro saltó y bueno, ya hubo ahí más que palabras. Y la Roma, sí, tú lo decías, entró un poco en el juego ese subterráneo, por decirlo de alguna manera, incluso a Guendouzi, no sé si fue sacando un córner o en un saque de banda. Los suplentes también le dijeron alguna cosa y entraron un poco, en ese juego. Que bueno, que al final es un derbi, se entiende, pero al final te hace un poco descentrarte también de lo que es el partido, ¿no? Porque al final tú entras en ese juego, sí que es verdad que vas ganando 1-0, pero tampoco te da garantías de que en cualquier jugada aislada te puedan empatar. Entonces, pues bueno. Yo cuando la Roma entra en ese juego me recuerda mucho cuando estaba Mourinho, porque era partido sí, partido también. Siempre están pues los de siempre, Mancini, Paredes, ya sabemos pues este tipo de jugadores que no le rehuyen al contacto y a este tipo de marrullerías, por llamarlo de alguna manera, que también al final existe en el fútbol, pero nos descentró un poco, yo creo. Al final, si te fijas en el cómputo global de la posesión, si no me equivoco, el Lazio tiene 54% y la Roma 46% al final del partido, entonces es normal porque iban perdiendo, también tienen que apretar.
y nos hizo mucho daño lo que tú decías, Marusic muy arriba, el Shaarawy no sabía si saltar a Marusic y ahí nos hicieron un agujero muy grande. Que luego, también por el otro lado, cuando entró Pedro, porque es un jugador muy dinámico, se metía mucho por dentro y también nos hizo bastante daño. Sí que es verdad que la Lazio no llegaba con peligro del todo, porque Sgilar apenas tuvo intervenciones, pero sí que te generaban cierta duda de que podían llegar con peligro arriba. Entonces, pues, bueno, yo la Lazio no me parece que tenga mal equipo a nivel de juego. Por ejemplo, Matteo Guendouzi es un jugador que a mí me gusta bastante cómo juega. Creo que le da bastante fluidez al juego de la Lazio. Y cuando sale Pedro, los minutos que sale también, porque tiene mucha calidad. Luego sale también Luis Alberto. Bueno, Tudor no tenía tampoco mucho más que sacar. Es decir, sacó todo lo que tenía para intentar empatar el partido. Sí que es verdad que aguantamos bien, pero esperaba algo más de la Roma, más a nivel de proponer algo más, jugando de local y ganando 1-0. Porque al final tampoco ellos se volcaron mucho, nos encerraron muy atrás, pero tampoco vi que la Roma hiciera ninguna contra tampoco, por ejemplo, con peligro. Nos limitamos a estar atrás y poco más, a pasar el tiempo y, bueno, eso me queda un poco mal el sabor de boca en ese sentido. Sí, exacto. Mira, lo que tú decías, de Miles Villar en 90 minutos, una parada, un despeje por alto. Es que no tuvo apenas trabajo en realidad en esa última fase, ya el desenlace absoluto del encuentro en la que tú comentabas y antes también deslizabas, ¿no? La entrada de Smalling claramente nos sitúa en un patrón de 5-3-2 en el cual Mancini, Smalling y Llorente son los centrales, por la derecha Celik, que si bien en el primer tiempo a mí me llegó a desesperar y todos estaríamos de acuerdo en que este chico no tiene el nivel para estar jugando en la Roma, o al menos no el nivel de la Roma que nosotros quisiéramos, que al fin y al cabo no deja de ser una Roma de Liga de Campeones. El segundo tiempo del turco para mí a nivel defensivo es bueno. Y es bueno, sí, estuvo mejor. Yo no voy a decir excelente, pero es bueno. Y no se nos deberían caer los anillos por elogiar el trabajo del defensor turco, que en muchísimas ocasiones estuvo providencial para cortar buenas jugadas y buenos avances de la Lazio. Los tres, Spinazzola ocupaba el costado izquierdo, ese carril izquierdo. Para evitar la expulsión de Paredes, esos encontronazos que tú también has comentado con Pedro y demás, creo que estuvo muy acertado Daniele De Rossi quitando al argentino, sustituyéndolo por Bove, quien hacía trío de centrocampistas con Cristante y con Pellegrini, y volvimos a ver sobre un terreno de juego a Tammy Abraham, al inglés, junto con Romelu Lukaku haciendo dupla, que sí que se nos puede quedar corta, ¿eh? Si tú estás encerrado atrás, porque en ese momento la Roma literalmente se dedicó a defender en bloque bajo, quizás yo pensaría un Baldanzi o otro jugador que con velocidad pudiera generarse alguna jugada de contraataque, ¿no? Una transición mucho más rápida que el Abraham Lukaku, que se lo hemos visto hacer a ambos, pero no son sus mayores virtudes en ninguno de los casos. Bueno, lo que hay que decir, que durante esos minutos, yo cuento los últimos 30, desde el último minuto, teniendo en cuenta el tiempo añadido, 30 hacia atrás, que creo que son los momentos en los que realmente la Lazio directamente ya juega en nuestro campo. Para empezar, me parece que Pellegrini estuvo muy acertado, muy inteligente, muy maduro y supo parar el juego cuando quiso, provocando faltas, manteniendo más la posesión del balón, y es elogiable para mi punto de vista. Creo que hacía lo que el partido realmente pedía y necesitaba, no tanto encerrarse atrás, sino querer dominar desde la posesión. El mayor asedio del rival en ese caso se tradujo en 4 lanzamientos, ninguno de ellos a portería, 6 despejes de la Roma, 3 anticipaciones de la defensa de la Roma y 18 recuperaciones de la Roma en campo propio, los mismos que la Lazio. La Lazio no recuperaba más balones en nuestro campo que nosotros. No fue el caso, ¿no? Con lo que, a la postre, esa defensa fue sobria, fue buena. También lo tenemos que decir, ¿no? Y yo coincido contigo. Y yo lo titulaba, te lo decía a ti, porque hablábamos tú y yo de forma privada durante el encuentro, y también lo escribía en Twitter. Lo mejor el resultado, que teniendo en cuenta que es un derbi, no es poco, ¿no? Pero en cuanto al juego, el propio derbi nos ha condicionado. Hemos visto a una muy buena Roma por fases
y hemos visto a una Roma bastante más de lo que vimos al inicio de la temporada y que no nos gustaba tanto respecto a lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿no? Por personificar ya un poquito más, lo hablábamos, unos defensores que poco a poco fueron ganando peso en el encuentro, en salida de balón, junto con Paredes. Te digo, las votaciones de los Patreons de Planeta Roma, en este caso han votado como el mejor jugador del encuentro a Leandro Paredes. El cancherismo también se premia en estos partidos. El segundo con 3 puntos es Mancini. Creo que hizo un muy buen partido. También el premio del gol suma. Y el tercer jugador aquí es Llorente. ¿Cómo deja esto? Yo siempre hago referencia a la clasificación de la segunda vuelta, pero ayer hice también el cómputo global de lo que va de temporada. Pues Paredes, en puntuación de la temporada, en cuanto a Planeta Roma, se nos queda como tercer mejor jugador de la temporada. Ahora mismo sigue teniendo un peso obvio y evidente la primera vuelta. Deberíamos clasificarnos para semifinales de Europa League. Incluso quizás jugar la final para tener un número de partidos exactamente igual entre primera y segunda vuelta del campeonato, por aquello de en la primera vuelta contabilizar los de Copa Italia. Pues Paredes supera a Lukaku como tercer mejor jugador de la Roma. Pellegrini sigue siendo el cabeza visible de esta clasificación con 49 puntos, 47 Dybala, 37 Paredes. Llorente, que también se llevó puntos, es el quinto, acumuló muchos puntos durante la primera vuelta, y Mancini se queda con 13 puntos. No sé si a ti te encajan estos 3 nombres y si destacarías algún otro también. A ver, yo quería decir a lo que decías antes, que por ejemplo la Roma, cuando tiene que defender un resultado, es uno de los equipos más difíciles de hacerle gol. O sea, es decir, a nivel posicional, cuando se ponen, por ejemplo, los 5 defensas y el equipo en conjunto a defender un resultado, es un equipo muy bueno a nivel defensivo. No les suelen hacer goles y defiende bien. Es decir, no es el juego que a lo mejor nos gustaría en un derbi o defender el resultado metidos atrás, pero sí que es verdad que también es elogiable. Es decir, no es fácil a veces meterte atrás y no conceder gol. En ese sentido, la Roma yo creo que es un equipo muy fiable. Tiene jugadores muy específicos para esas situaciones y lo hacen muy bien. También es defendible. Es decir, ¿me hubiera gustado algo más de juego de ataque? Sí. Pero también es un equipo que a mí, cuando, por ejemplo, nos asedian, por decirlo de alguna manera, me parece un equipo muy fiable a nivel de conceder goles. En ese sentido, pues también está bien, ¿no? Es decir, supimos sufrir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego, a nivel de lo que decías de puntuación de jugadores, yo ayer, si nos centramos en el partido de ayer, a mí particularmente me gustó bastante Angelino y Pellegrini, los dos. Creo que Pellegrini, lo decías tú antes y lo hablábamos en privado ayer, tuvo unos momentos cuando la Lazio asediaba mucho a la Roma, supo venir a recibir y sacar esas faltas para ganar tiempo y bueno, descargar un poquito el juego y parar un poquito el juego. Creo que lo hizo muy bien, creo que estuvo muy inteligente y ayer me gustó bastante Pellegrini en ese sentido. Angelino por la izquierda también me gustó bastante cuando se prodigó más en ataque y creo que bueno, son los dos jugadores que yo creo que me gustaron más y también hicieron muy buen partido los centrales. Llorente y Mancini, la verdad que lo hicieron muy bien los dos, aparte del gol que hizo Mancini, pero Llorente también es un jugador que siempre cumple mucho. En ataque, ayer me faltó algo más. Lukaku ya lo hemos dicho antes, poco desaparecido. Dybala, partido sin pena ni gloria realmente, salvo la asistencia del córner en el gol, pues poquito más. Y bueno, a nivel general de la temporada, sí, creo que coincido en la puntuación, más o menos. Y bueno. En ese sentido de la temporada, lo que sí que es cierto es que en la primera vuelta había un grueso de jugadores, del que se mantienen un par de ellos en realidad, pero un grueso eminentemente defensivo. Tuvieron muchísimos puntos Llorente, lo tengo aquí. Llorente fue de los que más puntos obtuvo, Cristante también, Paredes, Bove, Endika,
Todos ellos tuvieron más puntos que Pellegrini. Todos. Evidentemente Lukaku y Dybala. Lukaku en esta ocasión de la segunda vuelta no está obteniendo tanta puntuación, pero aquí ya vemos a Pellegrini, a Svilar, que también es obviamente un jugador defensivo, pero Pellegrini, Dybala, Paredes se mantiene ahí, son los jugadores que más puntuaje están obteniendo en esta segunda vuelta para los Patreons de Planeta Roma, ¿no? Yo veo una tendencia muy evidente en el juego, ¿no? Que la báscula ha ido hacia otra tendencia en ese sentido, y como decía, al cómputo final de la temporada nos va a quedar algo muchísimo más representativo, pero donde un Pellegrini hizo muy mala primera vuelta, que estábamos abriendo aquí el melón constantemente. ¿Qué pasa con Pellegrini? Es el mejor jugador en lo que va de temporada, desde la llegada de Daniele De Rossi, y es así, es que está siendo un jugador absolutamente diferencial, y sin embargo otro, como Cristante, ha disminuido muchísimo su peso. El partido de ayer, Cristante es uno de los más señalados, y el trabajo de Cristante a mí me parece encomiable. Y voy a hacer referencia a otro jugador que creo que se entenderá. Porque el Barcelona de Luis Enrique Martínez fue muy bueno, porque tenía 3 jugadores delante, Neymar, Luis Suárez y Messi, excelentes. Pero detrás de ellos había un tal Iván Rakitic que se dejaba la piel para tapar un agujero, para defender a otro jugador, para hacer esto, para hacer todo lo que no se ve. Y creo que el partido de Cristante de ayer, en gran medida, fue eso. Yo hubo un momento del segundo tiempo que me dediqué a seguir a Cristante. Y Cristante miraba todo el rato loco dónde está Dybala, dónde me tengo que colocar, dónde se va Celik, dónde me tengo que colocar, para, en el caso de tener una pérdida, estar más protegido, ¿no? A darle ese equilibrio al equipo. Y creo que Cristante ha dejado de pesar en los encuentros, muy probablemente para bien de la Roma. También me gustaría que partidos contra Lecce, con el que tuvo y que él debería ser más protagonista con balón, lo fuera. No lo consiguió, sin embargo, y yo se lo critiqué. Pero si te fijas, yo creo que Cristante tenía más protagonismo cuando estaba Mourinho, pero por el tipo de juego que practicaba la Roma. Es decir, Cristante era un jugador que bueno, destacaba bastante con Mourinho. ¿Pero por qué? Porque nuestro juego realmente era más defensivo que ofensivo. Entonces, ahí sí que destaca. Es verdad que Cristante no es un jugador de 9 y 10, pero es un jugador que siempre te mantiene un nivel que va a estar en un 6 y un 7, sin destacar demasiado en nada, pero cumpliendo en todo. Es un jugador que a día de hoy yo creo que ha de ser titular en la Roma por lo que aporta. Está muy asentado en el mediocampo y está haciendo lo que tú decías, un trabajo como más oscuro, no se le aprecia tanto, pero muy diferencial y muy importante también. Porque en un equipo donde tienes a Dybala, donde tienes a Lukaku, el Sarabia por una banda, por ejemplo, hay que tapar esos espacios que se dejan, y Cristante es un jugador perfecto para eso, ¿no? Es que Paredes es un poco similar, es un poco más ancla, Paredes, pero también es un jugador no es un 9 ni un 10, pero es un 8, un 7 siempre, es decir, siempre te cumple, y ese tipo de jugadores también son muy importantes en un equipo, ¿no? Ayer a mí Cristante sí lo he hecho un poco más en falta, porque a veces es un jugador que tiene buena salida de balón. Yo no creo que sea un jugador tosco, es un jugador que normalmente da buenos balones, es un jugador bastante aseado, ¿no? Por decirlo así. Pero sí, ayer no se le vio demasiado, pero también es un trabajo muy bueno, yo creo, a nivel defensivo, ¿no? Y sobre todo en los córneres es un jugador muy peligroso, va bien de cabeza. Sí. Cuando llega al área, también es un jugador con muy buen disparo. Entonces, pues bueno, yo creo que se ve menos porque el juego de la Roma es un poco diferente. Entonces, destacan más quizás otro tipo de jugadores como Pellegrini, que antes con Mourinho pues apenas se le veía, y ahora totalmente, pues tú decías, es diferencial. Ayer, por ejemplo, cuando tocaba el balón se notaba, ¿no? Es decir, esa diferencia de calidad que tiene. Pero Cristante, ya te digo, para mí ahora mismo la Roma es un jugador bastante importante. Coincido plenamente. Miramos un poquito hacia adelante ya para cerrar el programa, este Porsche Derby. ¿En qué situación nos deja esta buena victoria conseguida ante el Lazio, y en qué situación también deja el Lazio, ¿no? Estamos quintos clasificados en la Serie A falta de 7 partidos para terminar la misma, 55 puntos. La Lazio
con los mismos partidos jugados, 46 puntos. La aventajamos con 9 puntos de diferencia, que son bastantes teniendo en cuenta lo que queda de campeonato, y por lo tanto podríamos decir que casi damos portazo a uno de los rivales por esas plazas europeas. ¿Qué es lo que ha sucedido también en lo que va de jornada? Nosotros ahora mismo estamos grabando a esta misma hora. Ayer iniciaba el segundo tiempo del partido, entonces no tenemos la jornada finalizada, pero que sí que sabemos algunos resultados. Uno de ellos, y muy importante para nosotros, es que el Bologna en su visita a Frosinone ha empatado a 0. Ha hecho situación que se traduce en 58 puntos. Nos aventajan en 3 puntos y nos queda un partido a disputar en el Olímpico de Roma contra el Bologna. Esto no hay que obviarlo y no hay que darlo por perdido, ese partido, ni muchísimo menos. Uno de los que aún tiene pendiente jugar en esta jornada es la Juventus, con 59 puntos. Juega contra la Fiorentina a las 20:45 hora italiana, en un partido en el que también nos interesa conocer el resultado, porque un empate, una victoria de uno o de otro, puede significar que la Roma no solo tenga en su mano alcanzar ese cuarto puesto, sino incluso el tercero. Que ¿por qué no? Dábamos por hecho que el tercer puesto iba a ser para la Juventus o para el Milan en su día. La Juventus va en caída libre, algo que podría hacer que se abrieran nuevas opciones para esa plaza de Liga de Campeones. El otro partido que se está disputando ahora mismo, están jugando Cagliari y Atalanta en Cerdeña. Minuto 49 de juego, 1-1. Un resultado que nos viene a las mil maravillas. Atalanta es nuestro inmediato perseguidor. Con este punto se colocaría con 51 puntos, a 4 de nosotros. También tenemos un partido pendiente contra la ADEA. No sé cómo ves todo esto. Sí, porque yo creo que si te fijas en la clasificación se está apretando mucho abajo. Es decir, está Frosinone 25, me parece, Empoli, incluso Udinese está con 28, Cagliari. Es decir, estos equipos ahora... los partidos contra estos equipos van a ser clave. ¿Por qué? Porque estos equipos también están muy necesitados y necesitan los puntos. Es decir, ahora ir al campo del Udinese, como tenemos que ir nosotros la semana que viene, no va a ser fácil, porque están metidos en la lucha por el descenso. Entonces, los puntos, por ejemplo, el otro día en Via del Mare, pues los echo de menos. Echo de menos esos 2 puntos con el pinchazo de hoy del Bologna, ¿no? Pero hay que tener también en cuenta la Juventus. La Juventus, que hoy no será un partido nada fácil contra la Fiorentina, como se deje puntos, está en la pelea también. Está a 3, 4, 5 puntos con 7 partidos por disputar. Es decir, está todo muy ahí, muy junto, y creo que si queremos optar realmente a la cuarta plaza, en Udine hay que ganar, no vale otra. Es decir, no podemos dejarnos puntos en Udine. Y luego el partido del Olímpico, seguidamente la siguiente semana contra el Bologna, ese sí que va a ser decisivo para las aspiraciones que tengamos de la cuarta plaza. A nivel, por ejemplo, de Lazio, yo creo que se han quedado ya muy lejos a 9 puntos. Al final son 3 partidos de 7. Es decir, ellos ganando todo y los demás rivales perdiéndolo todo, perdón. Es decir, les va a ser ya muy difícil, yo creo. Napoli creo que está también a 5, 6, 7 puntos con la victoria de hoy. Yo creo que va a estar Atalanta, Roma, Bologna, Juventus. Entre esos 4 equipos va a estar la tercera y cuarta plaza. Y lo tenemos en nuestras manos. Lo bueno es que la Roma lo tiene en sus manos. Es decir, Bologna tiene que visitar el Olímpico, podemos darles caza. Es decir, dependemos de nosotros mismos, que eso es lo interesante, ¿no? en estos casos. Pero me deja muchas dudas el partido contra el Lecce el otro día, de que no tengamos otro pinchazo parecido, que lleguemos a Udine, tengamos una paja y perdamos allí 2 puntos, porque puede ser, ¿no? Pero, bueno, si me lo dices hace 3 meses, hubiera firmado estar en esta posición y poder llegar a la cuarta plaza, porque sería prácticamente imposible optar a la Champions. Entonces, pues bueno, si al final lo conseguimos será bastante meritorio. Jugamos en Udine en 7 días a las 6 de la tarde el día 14. Como tú decías, Udinese jugándose la vida, debe jugar un partido, el último de la jornada, contra el Inter, que visita a Udine. El de Dacia Arena pues lo va a tener complicado para rascar puntos ahí, pero está tan solo 2 puntos del descenso, con lo cual no va a ser fácil como comentabas. A partir de ahí
bien lo has dicho, nos visita el Bolonia, nosotros vamos al Diego Armando Maradona, nos recibimos o viene a vernos la Juventus y luego vamos nosotros a Bérgamo. Complicado, como todos. Para ellos también va a ser complicado enfrentarse a la Roma, y en todo esto, y ya es lo último que comentamos, entre visita o lo que nos queda en medio de la visita de la Udinese es el partido o los dos partidos, la eliminatoria de los cuartos de final de la Europa League contra el Milan. Nosotros jugamos el día 11, el jueves, a las 9 de la noche, visitamos el estadio de San Siro con una enfermería ya bastante vacía, en ese sentido, varios jugadores que aún tienen mucho ritmo que coger, pero no sé qué expectativas tienes conforme a esta eliminatoria o al menos al partido de ida. Yo hace 2 semanas tenía más... no sé cómo decirte, creo que estaba como un 50-55% a favor del Milan, 50-50, veía a la Roma como con más punch, con más posibilidades. Estos 2 últimos partidos me han dejado un poco frío y tengo dudas. Sí que es verdad que es una competición diferente, pero creo que salir vivos de San Siro nos puede dar opciones a llegar al Olímpico y poder pasar la eliminatoria. Es decir, tampoco creo que la manera sea ir a San Siro a encerrarnos, porque el Milan seguramente nos acabará marcando. Es un equipo bastante goleador. Pero creo que la Roma tiene que ir de tú a tú. Es decir, el Milan es un buen equipo, pero tampoco creo que sea tan superior a la Roma en este sentido. Creo que tenemos que ir, obviamente es un partido de ida, no hay que volverse loco, pero creo que tiene que ir a hacer su juego, el juego que venían haciendo con De Rossi, que a mí particularmente me estaba gustando bastante porque estaban proponiendo bastante. Entonces yo creo que la Roma tiene que tener un cierto equilibrio en ese partido, es decir, ni volverse locos, pero tampoco meterse atrás y sacar un resultado pues lo medianamente decente para llegar con opciones al Olímpico. Luego en la vuelta todo puede pasar, ¿no? Al final, es decir, yo creo que el partido de ida es bastante clave para luego en la vuelta tener algún tipo de opción con nuestra gente y a ver qué pasa, porque el Milan fuera también de casa es un equipo peligroso y no va a ser nada fácil, porque ellos también vienen bastante bien. Y bueno, pero hay que jugarlos, partidos hay que jugarlos y no creo que haya ni que exista tanta diferencia entre uno y otro equipo ahora mismo. Lo veremos, lo comentaremos en el próximo programa de Planeta Roma. No dudéis en dejarnos vuestras sensaciones, vuestras apreciaciones en comentarios en las redes sociales, tanto en Twitter como, por ejemplo, en comentarios de iVoox, donde podemos leer y donde evidentemente os agradecemos vuestros likes y vuestros comentarios, como en el último programa, caso del propio Juan Diego o de Julián, que nos dejaban sus impresiones ahí. Si tenéis alguna cuestión que queréis que comentamos o cualquier otra cuestión, cualquier otra situación, no dudáis en escribirla ahí. Y nada, Juan Diego, muchísimas gracias. Siempre es un placer hablar contigo, más después de una victoria, más después de que esta sea en un derbi de la capital, y ojalá nos volvamos a encontrar pronto y sea en las mismas condiciones, sea para comentar nuevas victorias de la Roma. Gracias a vosotros, un placer comentar con vosotros. Y nada, esperemos que la última parte de la temporada nos sea satisfactoria y nos den muchas alegrías. Un placer, muchas gracias. Y así sea. Gracias a todos por estar al otro lado y un saludo. Hasta la próxima. Forza Roma.